y las próximas elecciones en este país centroamericano. Tenemos unos invitados muy especiales esta tarde y ya se los voy a presentar. Quería darles un poco de contexto sobre Honduras y ellos les darán mucho más información y ellas les darán mucha información. Y tenemos una observación para las elecciones en Honduras, pero llegaremos a esos temas muy pronto. También pueden ver este video, lo pueden compartir con sus amistades y colegas y van a recibir un enlace, una copia. Este año los hondureños van a las urnas para escoger un nuevo presidente y autoridades municipales. El contexto político en los últimos meses pone en duda las elecciones que se hagan de forma democrática y hay fuerzas que quieren intervenir. Recientemente, el gobierno de Honduras, Hernández fue el último presidente golpista en Honduras y después que desafió y perdió su partido, fue extraditado a los Estados Unidos. En los últimos 4 años, desde el país ha estado abordando su situación y se escucha los ecos de lo que se escucha en el Congreso norteamericano. Esto desarrolla preocupaciones sobre la influencia externa y aunque el Estado de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado, dice que no van a interferir en las elecciones, muchos aliados y observadores aún mantienen sus preocupaciones. Para discutir estos temas, tenemos con nosotros a Lucía Vigil Saibe, es analista y investigadora del equipo técnico del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. CESPAD es una organización con la que ha trabajado Global Exchange por muchos años para el proceso electoral 2025. Ella es la coordinadora nacional para la observación. También tenemos con nosotros y nosotras Karen Spring, que es la coordinadora de Honduras Solidarity Network, la red de solidaridad de Honduras. Ha estado trabajando con CESPAD, asistiendo el monitoreo y la observación. Karen ha vivido y trabajado en Honduras por más de 15 años y es actualmente una estudiante del programa doctorado en Ottawa, Canadá. Y Amelia Frank Vitale, también con nosotros y nosotras, es profesora asistente de antropología y de asuntos internacionales en Princeton, Universidad Princeton. Estudia la violencia y la migración. Su próximo libro, Ándate si puedes, explora cómo los hondureños navegan la vida después de su deportación. Vamos a comenzar con Lucy. Lucy, por favor, cuéntanos sobre CESPAD y dinos también, danos un poco de contexto para entender las elecciones. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuáles son las fuerzas en, en juego? Y además de lo que nos dicen las sociedades civiles, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta Honduras en este momento? Muchas gracias a Global Exchange por todo su aporte, por su trabajo en línea con la democracia en nuestros países, por el aporte y tanto el cariño a la región centroamericana. Gracias a Karen y Amelia, todo el equipo por estar en este espacio de diálogo, ¿verdad? Y muy emocionadas, creo, lo que viene. Cada contexto electoral es complejo en nuestro país y en esa línea, pues, vamos a reforzar y debatir durante este espacio cómo lo estamos viendo, ¿no? La primera pregunta, el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, es una organización de sociedad civil con más de 10 años de fundación. De hecho, nacemos justo después del golpe de Estado con una apuesta por la generación, difusión y movilización de conocimiento a través de productos de investigación, encuestas de opinión
pero también un acompañamiento cercano a los territorios en temas de justicia ambiental y ecológica, la promoción de políticas públicas en términos de lucha anticorrupción en el país y la promoción de derechos humanos y el robustecimiento de la institucionalidad pública en términos de presupuesto público, pero también como algunas iniciativas más locales para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Uno de nuestros ejes de trabajo, que es donde se enfrasca todo el tema de monitoreo electoral y observación electoral, es el eje de democracia y derechos humanos. Y en esa línea, bueno, el CESPAD acompaña tanto el monitoreo del proceso electoral como el ejercicio de observación para el 2025. El CESPAD para el 2017, por ejemplo, lanzamos una primera encuesta de percepción y proyección de una encuesta, ¿verdad?, de qué candidato podía perfilarse para ganar en ese momento las elecciones. Luego, para el 2021, con el apoyo de Global Exchange, realizamos un proceso de observación electoral, una misión nacional e internacional aglutinada en la plataforma juvenil electoral. Y ahora mismo, para el 2025, un segundo ejercicio de observación electoral acompañado, como les digo, de un ejercicio de monitoreo electoral que venimos haciendo desde septiembre del año pasado. En nuestro sitio web pueden encontrar todos y todas los últimos informes en relación al monitoreo en términos legales, ¿verdad? Procedimentales del el tema electoral. Respondiendo a la pregunta de Ted sobre, bueno, quiénes son las fuerzas, ¿verdad? Pero cuáles son también los riesgos más apremiantes y lo que hemos venido viendo desde CESPAD. Primero nos encontramos en una elección con tres partidos políticos disputando, el Partido Libertad y Refundación a la cabeza Rixi Moncada, la abogada Rixi Moncada, luego el Partido Liberal con el candidato Salvador Nasralla, que para el 2025, perdón, para el 2021 era parte de la alianza, ¿verdad? En contra de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional para el 2021, pero ahora va como candidato del Partido Liberal a la presidencia y luego el Partido Nacional con Nasri Asfura, ¿verdad? Digamos que estos tres partidos, los históricos a nivel nacional, con más de 80 años de historia de partidos políticos, son el Partido Nacional y el Partido Liberal, que se han, digamos, turnado el ejercicio del poder estos años en que Honduras pues iba a elecciones. Em, y luego, digamos que el Partido Libertad y Refundación que surge, ¿no?, después del golpe de Estado, pero también, digamos que es un partido bastante reciente, digamos, ¿verdad?, en relación a su concepción y a su construcción desde sectores sociales. Entonces, este es como el panorama que se disputa. Estas tres fuerzas ahora mismo van a competencia y en términos de los riesgos. Primero, solo dejar un antecedente y creo que está bien que también lo puedan leer otros y otras en términos del antecedente que tenemos de nuestras elecciones primarias del 9 de marzo del 2025, que evidenció un poco la fragilidad institucional en términos de consolidación de un ente como es el Consejo Nacional Electoral, como una institución rectora del proceso, pero que en definitiva cometió muchos errores en términos logísticos para garantizar, ¿no?, que de verdad llegaran todas las urnas a los centros de votación y demás. Bueno, entonces, fue la evidencia de una fragilidad institucional, pero más allá de eso, que yo creo que son errores que se pueden corregir y que estamos a tiempo en relación a los monitoreos que se hagan las demandas, ¿no?, desde sociedad civil. Este es un proceso con mucha polarización política, las narrativas y discursos de odio han tenido su eco, ¿no?, y encuentran eco en los medios corporativos del país. Y luego el tema de la desconfianza ciudadana. El Consejo Nacional Electoral como institución se estrenó, digamos, en primera instancia en el 2021 y, digamos, a la cabeza estaba Rixi Moncada, que ahora es la candidata por el Partido Libertad y Refundación, pero en el 2021 esta nueva institucionalidad, digamos, que refrescaba mucho la administración y gerencia del proceso electoral. Ahora, con esto que pasó el 9 de marzo en las internas, digamos que la desconfianza en la ciudadanía ha crecido mucho en relación a realmente va a ser esta institución la encargada de gerenciar y lo hará de forma adecuada, ¿no? Entonces tenemos como ese antecedente para dejárselos por ahí. Y luego los riesgos, para cerrar con esta primera pregunta, hay un tema
digamos, y que desde el CESPA hemos identificado como principales riesgos, todo el tema de la interferencia aún de los partidos políticos en relación a la institucionalidad y que lamentablemente estos cargos son por partidos políticos, entonces claramente esa interferencia desde todos los sectores y el cuidado de sus intereses fragmenta mucho la gestión electoral. Y digamos que no se vuelve una cuestión técnica, es decir, el proceso electoral no se convierte, no es técnico, sino que es más esa disputa de los partidos políticos tradicionales, claramente cada uno con sus estrategias de dilación, ¿no? Del proceso como tal. Lo segundo tiene que ver con la violencia político-electoral contra candidatos y candidatas que se den un contexto complicado, pero también esto aplica a las autoridades electorales. Luego la desinformación y la manipulación digital en términos de múltiples encuestadoras que se prestan mucho a publicar resultados sin siquiera estar acreditados, sin tener metodologías robustas de, de encuestadoras, ¿no? Y entonces lanzan resultados bastante complejos que se prestan, ¿no? Para que los medios de comunicación las utilicen y se genere una cuestión más ficticia sobre los resultados, pero buscan también sembrar dudas sobre la transparencia del proceso y fomentar más la polarización. Otro tema en el que hemos sido enfáticos, estamos todavía en procesos electorales que no han tenido la supervisión adecuada en términos de financiamiento político. Por el antecedente que tenemos con Juan Orlando Hernández, por ejemplo, y el financiamiento de los narcos, de los carteles de narcos en la política, estamos atendiendo a un proceso electoral nuevamente con partidos políticos sin nula fiscalización de la procedencia de sus fondos. Y lo que implica esto entonces es que los partidos políticos comprometen sus promesas y se deben a quien financia sus campañas políticas. Y si estamos hablando que el crimen organizado puede financiar porque no se genera mayor investigación sobre eso o el narcotráfico, entonces, ¿a quién le deben luego favores los partidos políticos? ¿No? Entonces, son como parte de algunos riesgos que voy identificando ahora, Ted, pero que seguramente los podemos ir conversando más adelante. Muchas gracias, Lucia. Vamos a regresar contigo y le damos la invitación a todas las personas de todo el mundo que vengan a Honduras a observar este proceso. Ahora vamos con Amelia Frank Vitale. Amelia, tu investigación se enfoca en la complejidad, la relación compleja entre la migración y los procesos electorales, particularmente en Honduras y en Centroamérica. Estamos a un día de una decisión terrible relacionada a la migración y básicamente la legalización del perfilamiento étnico, el perfilamiento de clase en los Estados Unidos. Pero lo que se ve en Honduras ahorita y esta relación que existe con la migración, ¿qué estás viendo? ¿Qué nos puedes decir? Sí, primero, muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Invitación. Es un honor estar acá con Karen y Lucía. Ellas saben todo, entonces espero que pueda agregar algo útil. La verdad es que siempre aprendo tanto cuando las escucho y es un gusto estar con ustedes. En relación a la migración, en los Estados Unidos la situación es terrible. Es una nueva estrategia del terror del Estado. Esto se ve en la perspectiva que le da al gobierno a la migración y a los migrantes. Y la relación entre Honduras y los Estados Unidos también es complicada en muchas formas y un elemento acá tiene que ver con la inmigración. En el 2017, en las elecciones de Orlando Hernández, cuando llegó en un segundo término, a pesar de la ilegalidad, muchas comunidades estaban trabajando en la periferia de la ciudad, barrios que se creen son controladas por grupos criminales, donde hay altos índices de homicidio y hay muchos peligros, son muy peligrosos. Y en muchos de estos barrios, las personas que han sido deportados, ellos decidieron esperar, decidieron
no irse del país como lo hubieran tal vez hecho antes. Pensaron que tal vez algo pudiera cambiar, que pudiera haber un cambio. Juan, lo único que nos ofrecen acá es la cárcel. Entonces, en los barrios, en las colonias, la gente está hablando de la posibilidad de no migrar en caso que hubiera un cambio. Pero ahora, 2 elecciones después, en estas mismas barrios, ya no hay este mismo esperanza. Hay un sentido de que han sido abandonados y abandonadas. Las personas siguen inmigrando y también siguen siendo deportadas otra vez a Honduras. Pero el cambio en los Estados Unidos, en la retórica política, esto no es lo que impacta las decisiones, tanto como las decisiones inmediatas que rodean a las personas. Claro que entre estos dos países y también en relación a las elecciones, el TPS, el estatus temporario, esto se ha politizado de formas que son muy negativas. El estatus temporario se le daba a los hondureños después del huracán Mitch y se han renovado estos permisos. Y la administración de Trump anunció recientemente que esto iba a terminar, este programa TPS. Se ha hablado bastante desde Honduras que esta es la culpa de Omar Castro, que ella no hizo suficiente para extender el TPS. Muchas personas en Honduras decían, mira, se lo dieron a Salvador y esto es porque Bukele es amigo de Trump, pero esto no es, esto no es así. De hecho, la extensión para el otro país fue con Biden, pero también esta interpretación asume que el TPS era posible extenderlo bajo Trump, pero y esto no es la realidad. Este gobierno está enfocado en la deportación masiva de una forma que nunca hemos visto en los Estados Unidos. Y para los Estados Unidos, Honduras es un grupo pequeño dentro de una dinámica muy grande, pero sí he visto la oposición del gobierno en el país están usando este argumento para decirle al público, mira cómo no se preocupa y no les importa el gobierno a ustedes. Entonces, es una revelación que no está basada en la realidad, pero es un discurso que funciona. La gente se siente traicionada por la cancelación del PTS. Es un grupo pequeño de los hondureños que tienen PTS comparado con toda la totalidad de la población total en los Estados Unidos que son hondureños. También quería decir, en la primera administración de Trump, los hondureños eran el objetivo de la retórica anti-inmigrante. Los hondureños eran la cara de este fenómeno para Trump, era el enemigo. Y esto cambió la relación, en, eh, cambió la migración para los hondureños. Y ahora en la sociedad hondureña hay muchos elementos que no se sienten tan directamente atacada, porque la retórica ahora tiene que ver con Venezuela y es una retórica que armoniza con las perspectivas derechas que existen en Honduras. Entonces es fácil uh, enfocarse en los venezolanos y esto hace una dinámica en que la derecha en Honduras armoniza con la retórica de Trump. Vemos que hay una reducción en los números de migración. Ha habido un impacto de toda la retórica y los discursos que vienen de los Estados Unidos. Las nuevas estadísticas nos muestran que son centroamericanos
son la población, los grupos que llega con más altos números a la frontera. Y aunque no es tan visible los hondureños en esto, aunque sea en la perspectiva general, no es algo que se conoce mucho la dimensión hondureña. Espero que sea muy útil. Sí, muchas gracias, Emilia, y te agradecemos. Vamos a regresar contigo para saber sobre tus experiencias en las observaciones en Honduras anteriores. Karen, sé que tienes mucho para compartir con nosotros y nosotras. ¿Nos puedes dar otra dimensión o hablar de otra dimensión de esto? ¿Qué está sucediendo en en el hemisferio, particularmente entre Honduras y los Estados Unidos? Quisiera decir algo, pero te doy la palabra. Gracias, Ted. Y si hay algo que no menciono, pues por favor puedes agregarlo después y me puedes interrumpir si quieres. Las intervenciones de los Estados Unidos y la relación entre Honduras y los Estados Unidos siempre ha sido, ha habido una dinámica de poder que no es balanceada al extremo. Entonces, los Estados Unidos influye mucho en todas las decisiones que se hacen en Honduras, que se toman en el país. De hecho, me sigue sorprendiendo la cantidad de poder que se ve que tiene los Estados Unidos en relación a Honduras y lo que sucede en el país. Entonces, nuestras preocupaciones para esta elección es un poco diferente. Y digo esto porque en Honduras y en las elecciones hondureñas, por muchos meses, esta situación, la elección se ha proyeccionado dentro de los parámetros de las tensiones geopolíticas más amplias. Tiene que ver con la derecha tratando de dar la impresión de que todo lo que sucede en Honduras bajo la administración de Castro es lo mismo que sucede en Venezuela y en Cuba. Y estos son discursos que son muy poderosos y vienen desde los Estados Unidos y es un discurso que es el mismo que viene de las fuerzas que apoyaron el golpe en Honduras. Se pudiera decir que es la derecha, pero realmente prefiero hablar de los grupos que apoyaron al golpe de Estado, las familias que siempre apoyaron la economía. Estas son las fuerzas de la sociedad civil, entre comillas, que han podido controlar la narrativa dominante que se escucha en los medios, que es eh, financiada por los Estados Unidos. Cuando CESPAD habla de que ellos son una organización de la sociedad civil, pues yo creo que es verdad, pero mucha de la sociedad civil, las organizaciones que se ven en Honduras, no son iguales. Y quería compartir esta presentación para que entiendan algunos acceso a estos detalles, para que puedan entender la retórica y los peligros que implica. El fiscal general habló de la forma que Honduras se usa como un puente para darle paso a las drogas desde Venezuela. Siempre se menciona Venezuela. Los medios que apoyan el golpe siempre estaban hablando de lo que sucedió en los Estados Unidos o en Venezuela, perdón, y siempre diciendo, esperemos que esto no suceda en Honduras. Entonces es como que copian la narrativa de otro país y la aplican a Honduras. También se mencionó el tema de las organizaciones y entidades que están trabajando con China, eso como una amenaza. Y ya por varios meses, por los últimos 4 años, hay representantes en los Estados Unidos que han usado sus posiciones en el gobierno para influir sobre cómo sobre lo que se habla en Honduras y también para
apoyar a los golpistas. Salazar siempre está haciendo tweets sobre Honduras y hablando de que es lo mismo que Venezuela. También unos tweets terribles de Comité de Asuntos Internacionales. Entonces, el Foreign Affairs Committee del gobierno de los Estados Unidos dicen, eventos recientes muestran que el país está yendo en el mismo rumbo que Venezuela y Nicaragua, a riesgos para la seguridad nacional, hacen cualquier cosa para poder determinar cómo se maneja la democracia en el país y usan cualquier política o hecho para hacer esto y siempre los están comparando con Venezuela. Quería decir también que no todo lo que ha hecho el gobierno Castro es perfecto, no quiero decir eso, y nuestra misión de observación no está tomando partido en esta elección. Esto requiere un análisis muy refinado. Se están desarrollando nuevos poderes en el país. Hay cosas que suceden cuando toman poder administraciones progresistas y esto contribuyó a la polarización. La gente de afuera dice, hay un gobierno progresista en Honduras, pero después vas a una región y ahí vas a escuchar algo completamente diferente, perspectivas muy distintas. Entonces, hemos trabajado mucho sobre el tema de la democracia participativa y la inclusión. CEDSPAD está promoviendo esto y también señalando a los Estados Unidos por sus comportamientos y sus acciones que impactan a el proceso y la democracia. Nuestro rol como una misión internacional trabajando con CESPAD, vamos a tener mucho cuidado con esto, de ver cuáles señales se están mandando desde los Estados Unidos. Entonces, lo dejo ahí y Ted, si quieres agregar algo, por favor, adelante. Hay mucho que se puede decir, pero quisiera que Lucy se encargue de la mayoría de esto. A nosotros nos encanta CESPAD y una de las razones es que es una organización que ha mostrado sus principios, que nunca ha recibido dinero de los Estados Unidos, igual a Global Exchange. Y esto es crucial en una situación como esta. Está en el centro de lo que representa esta alianza. Como CESPAD ha ayudado también a Global Exchange en su evolución de programas de observación, esto desde los noventas, cuando se estaban haciendo observaciones a través de todo el mundo, las personas, siempre hablaba que la democracia estaba avanzando, que era el futuro inevitable, al mismo tiempo que se estaba avanzando el neoliberalismo. Y cuando entró Global Exchange en, tomó parte en esto, fue con otras organizaciones y CESPAD, y hemos traído programas de observación que son mucho más fuertes, en las que participan personas de otros países, en que, y que tienen una perspectiva crítica y entienden la influencia de los Estados Unidos en los procesos electorales a través de todo el mundo. Entonces, Lucía es la directora de este proyecto y otra vez nos ha invitado y a otros aliados a ser parte de este proceso para venir a Honduras. Entonces, ahora no queremos enfocar en el tema de qué podemos hacer, cómo podemos participar y contribuir a esto. Tenemos preguntas en el chat
que también vamos a revisar. Lucy, ¿qué está haciendo CESPAD? ¿Cómo podemos ayudar los demás desde el escenario internacional? ¿Cómo podemos involucrarnos en los procesos? Va, Karen, el, el giro geopolítico mundial obliga mucho y las alertas sobre los antivalores que ahora se promueven como valores y los retrocesos en términos de democracia, de derechos humanos que ahora no lo son y que las batallas culturales sobre el respeto, sobre los derechos humanos se están perdiendo claramente por la influencia de espacios más autoritarios y de líderes, ¿no? Con unas narrativas más complicadas, pero que también son estrictamente violentas. Obliga a que países que aunque parecieran no son determinantes, lo son. Y Honduras es, por su posición geográfica, un paso común histórico de disputa territorial por tráfico de drogas, por crimen organizado y realmente representamos y somos importantes. Si no fuéramos importantes, no hubiésemos tenido un golpe de Estado en pleno siglo XXI. Decir, si no fuéramos importantes, no tendríamos a empresas extractivas en nuestros territorios. Entonces, lo importante acá es que la disputa va en un proceso electoral, jugando a las reglas, ¿verdad?, de la institucionalidad. La observación electoral se convierte en un ejercicio de legitimidad para aumentar la confianza en las instituciones, para fortalecer las articulaciones nacionales e internacionales, pero también envía un mensaje rotundo de vigilancia al Estado y a los actores políticos, definitivamente reduciendo el margen de manipulación mediática que pueda ser instalada en nuestros espacios televisivos y radiales. Entonces, las dimensiones, pero siempre lo importante de la observación internacional es esta mirada global, es una mirada foco, es una mirada desde fuera que también nos permea como ciudadanos y ciudadanas hondureñas, pero digamos que también nos generan mayor confianza y en algún momento realmente, incluso lo conversamos mucho, reducen mucho el nivel de violencia al que podamos ser expuestos. Entonces, es importante que se sumen, digamos, que se acerquen a esta misión. El CESPAD va a liderar para esta ocasión en conjunto con la Plataforma Juvenil Electoral y Global Exchange un ejercicio de observación electoral de acuerdo y con nuestras lecciones aprendidas del 2021. El uso de la tecnología y plataformas digitales para la documentación y seguimiento al proceso electoral, así como el reporte a las incidencias en términos de violación a la ley electoral, pero también infracción de derechos, creyendo un poco por cómo está ahora mismo el contexto polarizado que nos podríamos enfrentar a un ciclo de violencia electoral ¿verdad? Porque el escenario más probable es que todos los candidatos se declaren ganadores la misma noche. Y en esa línea, entonces, como una misión de observación robustece, fortalece con resultados completamente claros, con una matriz y una tendencia específica, pero también con el riguro, con la rigurosidad académica que se requiere también en este tipo de ejercicios de observación electoral. Entonces, esta autonomía política también, que lo decía Ted, y que refuerza el CESPAD y esta capacidad de incidencia pública, son realmente fortalezas de este ejercicio de observación electoral y que estamos dispuestas, ¿verdad? Y con mucho amor y cariño siempre se preparan estos ejercicios de observación electoral y estamos listas, ¿verdad? Eh, para este ejercicio el 30 de noviembre del 2025 en Tegucigalpa y en muchos otros municipios que ya les voy a comentar cómo va a ser el ejercicio. Te quería preguntar, Lucy, antes de ir a Emilia, ¿nos habías dicho antes que comenzó el webinario que habías hablado con personas que decían que sería buena y una buena idea tener
la más alta participación de organizaciones internacionales que hagan parte de este proceso. Nosotros pensábamos que íbamos a tener un grupo muy pequeño, pero quiero darte el micrófono de nuevo para que le digas a las personas que pueden participar en esto. En términos de el calendario en los Estados Unidos, este webinario se dirige a las personas en los Estados Unidos, personas que hablan inglés. Hay otras incidencias que se está haciendo en otras partes del hemisferio, pero en los Estados Unidos es muy difícil para las personas por la fecha del Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Entonces, Lucía, quisiera que por favor otra vez nos digas lo importante que es esta participación. Este clima de polarización ha sido, CESPAD es hasta ahora la única organización que está presentando sus credenciales para ser observador nacional, pero que acompaña y que va a ser acompañado por observadores internacionales. Y en ese sentido, digamos que el ejercicio se combina. Amelia estuvo en el ejercicio pasado, Karen también, y saben cómo los conocimientos de los observadores nacionales también se cruzan con los conocimientos de los observadores internacionales y es requerido un ejercicio constante de vigilancia. De hecho, sí requerimos un número importante de participaciones en términos de observación internacional, justamente por lo que les comentaba. Sabemos que hay muchos activistas por derechos humanos, hay muchos académicos y académicas que estudian Centroamérica, que estudian la realidad hondureña y que también hay muchas personas, artistas, periodistas, ¿no? Que trabajan todo el tema de la promoción de los valores democráticos. Este ejercicio de observación electoral es bastante procedimental, es el marco de la democracia liberal y es en las reglas en las que se eligen las autoridades. Entonces, para dar mayor confianza, y creo que nos pasó mucho en el ejercicio de observación electoral pasado, cuando te pones el chaleco, porque es lo que les damos, un chaleco con el logo de CESPAD, con el logo de la plataforma juvenil electoral, hay mucho respeto y también hay mucha distancia en términos de lo que la gente pretendía hacer y lo que va a dejar de hacer cuando vea la presencia de un observador nacional y un observador internacional. Es decir, pareciera que no lo es, pero realmente son disuasivos. Es decir, los observadores y más internacionales son disuasivos de cualquier práctica de corrupción, de cualquier práctica violenta que se quiera dar en el centro de votación. E incluso pasa mucho cuando el hondureño y la hondureña ven a un observador, le preguntan más sobre el proceso electoral a veces que a las mismas personas que están en las mesas electorales, a las juntas receptoras de votos. Entonces es importante que también el observador se entera de la desinformación y también de una u otra forma auxilia, ¿verdad? Y remite a quien debe dar información específica sobre el proceso, pero digamos que también funge como, ahí a mí me parece que es como un bloqueo, ¿no? Un bloqueo de acciones ilegales que se puedan dar en el centro de votación y claro, el tema de la denuncia en tiempo real. Creo que es algo que tiene esta misión de observación, tienen la capacidad de hacer denuncias en tiempo real, alertas en tiempo real que se emiten directamente a la institucionalidad para que verifique y corrija en tiempo y forma cualquier ilegalidad o amenaza que estén viendo a la, a las personas, pero también al ejercicio de observación, o al ejercicio de voto, perdón. Entonces, invitados e invitadas, claramente, creo que es un buen espacio. El café, la buena comida tampoco va a faltar, así que es un buen incentivo para quienes quieran sumarse a este ejercicio de observación electoral, pero en definitiva necesitamos sumar un mayor número de observadores internacionales que nos acompañen en este ejercicio, ¿verdad? Muchas gracias, buenísimo. Parece que sí, se necesita toda la gente posible. Y quería decir que tenemos muchas preguntas técnicas en el chat, entonces le doy el micrófono a Karen para eso, para que puedan enterarse de cómo solicitar para participar y cómo va ese proceso. Pero ¿nos puedes decir también sobre tu experiencia en estos grupos de observación, qué aprendiste y qué deberían considerar las personas que nos escuchan hoy día?
Sí, CESPAD fue esta la primera vez que fui una observadora, observadora de las elecciones internacionales. Quería agregar algo a lo que dijo Karen. En este momento, con este gobierno y con la posibilidad de intervención, es el momento en que los Estados Unidos está siendo liderado por personas que no les importan las apariencias, la apariencia de que defienden las democracias y las minorías, las mujeres, las comunidades marginalizadas, hasta ni siquiera apoyan la versión neoliberal de los derechos humanos. No les importa si se ven como corruptos. Sí, son activamente hostiles a todos esos principios y valores, definitivamente. Entonces están jugando sucio y antes los gobiernos de los Estados Unidos trataban de hacer parecer que les interesaban esos valores. Entonces ahora estamos en una situación alarmante y deberíamos estar muy atentos a lo que eh, se está haciendo y lo que pudieran hacer en este momento. Ted, quería decir que esto es muy importante lo que acabas de decir, porque esta dinámica ha sido algo clave para todas las observaciones. Siempre había, aunque sea la idea, se reconocía el valor de seguir las reglas, pero ahora se ha ido eso, ya no existe así. Es un mundo mucho más feo, la situación está fea. Entonces, por eso necesitamos la participación de personas como te digo. Entonces, ¿por qué fue importante tu participación? Sí, estuve en Tegucigalpa todo el tiempo. Los observadores internacionales se reunieron en Tegucigalpa, hicimos unos talleres, capacitaciones sobre el proceso, hablamos con CESPAD, tuvimos oportunidades de hablar con los representantes de las campañas, que fue un proceso muy educativo, muy interesante, y después diferentes grupos se fueron a diferentes partes del país, aunque yo me quedé en Tegucigalpa. Varias cosas de esa experiencia se quedaron conmigo, son parte de mi memoria. Una cosa es que si no han pasado tiempo en Latinoamérica durante las elecciones, pues los militares están muy involucrados. Ellos son los que llevan las urnas, los que mueven los equipos y los materiales son los militares. Entonces, esto sucede fuera de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, las urnas están en los colegios, en lugares así públicos. Y una de las cosas que hicimos en nuestra misión es ir a los lugares donde estaban las urnas o donde deberían haber estado para confirmar que sí habían llegado. Pues, entonces, estoy hablando de algo muy básico, básicamente comprobando que las urnas llegaron a donde deberían haber llegado. Esto es algo muy concreto y limita el fraude. Entonces, hay tantos puntos hay en toda la cadena, en todo el proceso. Entonces, hicimos un inventario de que todas las cosas que necesitaban haber llegado habían llegado. También habían informes de que personas no les permitían entrar al lugar para donde estaban votando. Entonces nosotros nos íbamos inmediatamente a ese lugar apenas para dar una presencia. Y esto es cuando ese chaleco que nos ponemos hace una diferencia. Hay personas, hay personas que literalmente estaban siendo bloqueadas, no les permitían entrar. Y con nuestra presencia estas cosas terminan. Otra cosa es también ver el contado cuando se están registrando los votos al fin. Eso también nosotros presenciamos eso. Y algo que fue muy importante para mí, estaba en Honduras para las elecciones del 2017 y en la noche de las elecciones salieron informes sobre que los militares habían entrado a las calles.
Entonces nos informaron que deberíamos regresar a nuestros hoteles o nuestras oficinas porque había una preocupación que algo se estaba haciendo para manipular el voto. Eso no sucedió. Lo que sí sucedió es que hubo tanta participación de los votantes y lo que sucedió es que toda la gente salió a las calles, la gente estaba celebrando y salimos de nuestras instalaciones, de nuestra oficina para presenciar todo el goce que se veía en la ciudad. En Tegucigalpa, hay, en la noche no se ve mucha vida, no hay mucha luz o actividad. Entonces fue un momento extraordinario porque las personas salían y llegaban y seguían saliendo a la calle para celebrar este evento, para celebrar el fin del gobierno de golpista. Entonces fue una experiencia extraordinaria de ser parte de este evento y quisiera poder ir este año también. Y les recomiendo a todos y a todas que vayan porque es algo que significa mucho. Uno se hace parte de la preservación de algo muy importante. Muchas gracias. Si las cosas van a ser diferentes esta vez, no sabemos qué va a suceder. Es un momento distinto en la historia. Muchas gracias por tu intención de participar esta vez. Karen, ¿qué nos puedes decir o qué les puedes decir a las personas que quieren involucrarse, que quieren participar? ¿Cómo pueden enterarse y involucrarse en el proceso? Esto también va a incluir talleres y capacitaciones virtuales para que las personas estén preparadas. Van a haber manuales, y vamos a desarrollar contenidos informativos. Pero ¿cuáles son los primeros pasos, Karen, para las personas? Bueno, creo que debería mencionar las fechas. Esto se preguntó en el chat. El jueves, el 27 de septiembre hasta el 2 de octubre, 27 de septiembre a 2 de octubre, son 5 o 6 días, digamos 5 días, a través del fin de semana del Thanksgiving, el festivo. Entonces, esos serían los días en que están en Honduras. El 27 hacemos capacitaciones el viernes y eso se complementan con unas sesiones por Zoom. Entonces van a haber cosas antes de que lleguen. Seguramente Lucía y personas de Global Exchange van a liderar y yo también estas capacitaciones. Y después el sábado vamos a hacer otras capacitaciones. Este es el día antes de la elección. Van a ser enviadas a diferentes regiones del país. Algunas personas tal vez se quedan en Tegucigalpa y CESPAD coordinará esto. Y para el domingo eh, esperamos que todo esté bien. Entonces, el día después de la elección estuvieran presentes o presenciando que siguen llegando votos y observando la situación en general. Hay un enlace para aplicar para la solicitación. Lo pueden encontrar en el chat. También vamos a compartir este enlace a través de un correo electrónico de Global Exchange. Lo vamos a compartir y les estamos pidiendo a las personas que le den un buen tiempo a su solicitud. Si nos puedes compartir sus capacidades, toman videos, documentación, fotos, escriben, hacen contenido para medios. Si nos pueden contar sobre esto, esto nos ayudaría mucho. Si nos pueden decir cómo pueden contribuir, cuáles son sus experiencias que han tenido con monitoreo. Si hay fondos, entonces vamos a, basado sobre
los fondos que tenemos vamos a tomar decisiones. La fecha de entrega es el 26 de septiembre, entonces no hay mucho tiempo la para hacer la solicitud. Entonces háganlo lo más pronto posible, no hay tanto tiempo. Y Lucía también había mencionado que lo que tengo entendido, y no he estado tan conectado con este proceso esta semana, pero tengo entendido que no hay un procedimiento que se ha anunciado por parte del Consejo Nacional Electoral. Este es el órgano que supervisa el proceso electoral en Honduras para el registro formal de grupos de observación. Estamos esperando que nos den esa información. Habíamos considerado no entregar la solicitud, pero el hecho que no hay un proceso también nos indica un poco sobre el lucha de poder por poder dentro del Consejo Electoral. Hay preocupaciones. El hecho que no existe un procedimiento para registrar a los observadores, pues esto nos es otra razón que es tan importante hacer parte de estos equipos y proyectos, procesos. Estamos dándole seguimiento a esto. Nos gustaría estar registrados oficialmente como observadores oficiales, pero lo quería mencionar ahorita para que las personas lo tengan en cuenta, que esto se está desarrollando ahorita y les vamos a mantener al tanto. Creo que esa es toda la información, pero Ted, si hay algo que agregar o otra persona, por favor. Creo que fue muy completo, no me di cuenta de nada que falta. Estamos finalizando la hora de este webinario. ¿Hay algo que las panelistas quisieran decir antes de terminar? También queremos agradecerle a nuestro público. Y para los que están conectados, hay 50 personas que han estado con nosotros. Necesitamos más que 50 personas, entonces Corina en el chat ha puesto un enlace, unos materiales o recursos para diseminar. Realmente necesitamos a personas que les interesa Honduras, que conocen un poco de la historia de Honduras, que consideren, lo consideren, y aunque no se vayan, pues manténganse en contacto. Estar en contacto nos ayuda mucho, eso es parte de la estrategia. La última vez que estuvimos en Honduras, Global Exchange facilitó unos procesos para los congresistas, se escribieron cartas y comunicados. Vamos a hacer estas mismas acciones, pero la coyuntura actual es muy diferente. Entonces, apreciamos que, que llegaron, han estado acá con nosotros y nosotras. Vamos a seguir avanzando. Van a haber personas de todo el continente que se van a reunir en Honduras. Entonces, es un momento vital, nos causa un poco de miedo, hay riesgos, pero es muy importante que estemos ahí. Pueden ver que en el calendario queremos que las personas se queden un poco después de las elecciones porque es importante que las personas que la presencia se sienta y que permanezca por varios días para que la gente se sienta solidaridad, la solidaridad democrática. Y Kevin, tal vez puedes ayudarnos a concluir. Siempre cuando pensamos en Honduras nos encanta tener tu participación. Tú eres parte de la red hondureña de solidaridad. Tú sabes que es crítico la participación internacional, de darle visibilidad a los asuntos y los temas que están sucediendo en el país y
conectar eso con la diáspora hondureña en los Estados Unidos y fuera del país. ¿Nos puedes decir qué van a seguir haciendo, cómo van a proceder? Sí, muchas gracias, Ted, por tu pregunta. Sí, yo creo que las elecciones son extremadamente importantes cuando siguen los lectores las elecciones, cuando las investigan, se dan cuenta que este es el proceso que permite a la sociedad avanzar, a los movimientos sociales avanzar. Quería decir que la red hondureña de solidaridad, hemos visto unos mensajes interesantes que han venido de los demócratas en Washington, D.C. y están apoyando a la retórica derechista. Si hay alguien en Vermont, por favor, pónganse en contacto conmigo. El senador Welch acaba de poner un comunicado ayer. Dice cosas positivas sobre Juan López, Berta Cáceres, unas luchas que Global Exchange, CESPAD y la Red de Solidaridad han seguido por muchos años. El monitoreo de elecciones es parte, es algo que Global Exchange, CESPAD y la Red de Solidaridad lo han hecho y entonces les pido que sigan participando en las acciones y los proyectos que vamos a hacer en el futuro. También estamos abordando temas que tienen que ver con la situación económica, derecho, luchas sobre los procesos democráticos en las municipalidades, justicia para Juan López, justicia para Berta Cáceres, personas eh, defendiendo y luchando para proteger, permanecer en sus territorios. Hay tantos procesos difíciles, situaciones extremas que acompañamos. Entonces, la red de solidaridad siempre está dándole seguimiento a esto. Entonces, por favor, síganos. Y para las personas que quieren tener un impacto, sería bueno comenzar poniéndose en contacto con sus representantes en los Estados Unidos, porque este proceso, esta dinámica va a continuar por muchos años, estas preocupaciones. Bueno, con eso, muchas gracias, Karen, Amelia y Lucy. Ha sido una excelente discusión y vamos a continuarla. Estaremos en contacto. Muchas gracias.